Bueno, el día de hoy vamos a responder una pregunta que es sumamente importante. Es la pregunta de cómo soy salvo. Para eso, el día de hoy vamos a estar utilizando el versículo de Efesios 2:8. Este será el versículo que estaremos leyendo e interpretando y explicando. Y por eso, si lo puedes tener a mano, pues mucho mejor. Si no, vamos a esto. La verdad es que todos seguros hemos escuchado que el Señor Jesucristo nos salvó del pecado, que toda la vida tal vez hemos escuchado que Jesús vino para la tierra y que murió por cada uno de nosotros. Este versículo tan famoso de que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es uno de los versículos bíblicos más conocidos en todo el mundo. Pero, ¿qué significa verdaderamente que Dios nos haya amado? ¿Qué significa que Jesús haya venido a la tierra y que Dios lo haya mandado? ¿Qué significa cuando dice que murió por nosotros? Que nos amó, que nos salvó. ¿Será que todos vamos al cielo? Bueno, una de esas preguntas son las que estaremos respondiendo el día de hoy. Para eso vamos a ir a Efesios 2:1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que estábamos muertos? Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero yo estoy vivo y yo no me he muerto. Y desde que yo estoy vivo, yo no me he muerto. Y desde que yo estoy vivo, he estado vivo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que nos dio vida cuando estábamos muertos? Bueno, vamos a ir a Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a quedarnos con la parte que dice que la paga del pecado es muerte. Y yo les pregunto, ¿hay alguno de ustedes que no haya pecado? Yo sí. Entonces, si la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores, ¿por qué estamos vivos y no muertos como Dios dijo que tendría que ser? Y vamos a tomar este ejemplo cuando Dios le dice a Adán: mira, Adán, no te comas de la manzana, porque si comes de ella ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? Todos sabemos que Adán fue seducido por Eva, por Satanás, y se comió la manzana. Pero Adán no se murió de manera inmediata. Adán quedó vivo. Entonces, ¿le habló Dios mentira? ¿Fue una amenaza falsa la que Dios le hizo a Adán? Bueno, entonces vamos a ir a Romanos 3:23 para que entendamos un poco. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Esa es otra versión. En Isaías 59:2 también dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades se refiere a nuestro pecado, nuestras maldades, la cosa mala que nosotros hacemos, han hecho división, o sea, separación entre nosotros y nuestro Dios. O sea, que así como Adán, cuando se comió la manzana, fue separado y echado fuera del jardín del Edén y de la presencia de Dios a causa del pecado, con nosotros pasa algo muy similar. El pecado nos separa de Dios y nos aleja de Él. Sin embargo, dentro de este castigo y desobediencia, todavía no hemos entrado a la parte de la muerte, pero dentro de este castigo, esta desobediencia o este resultado que causa cuando nosotros pecamos, que somos separados de Dios, entonces podemos ver un pequeño rayo, bueno, un pequeño no, un gran rayo de luz y esperanza
sobre la misericordia y la bondad y lo bueno que es Dios para con nosotros. Si vamos a Romanos 2:4 dice, Dios, leyéndolo en versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para, oigan el para qué, para que se arrepientan de su maldad. La paciencia y la bondad de Dios tienen un fin y es el arrepentimiento de la maldad. Segunda de Pedro 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. No, que Jesucristo no llega, esa es la promesa. Pero la razón por la que Dios no ha cumplido su promesa no es porque sea vago, no es porque todavía no puede. La razón por la cual Dios no ha cumplido su promesa de que Jesús vuelva es porque, dice el versículo, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerte. Si Dios no ha acabado el mundo, si Dios no se ha acabado con lo malo de la vida, tú dices, no, pero ¿cómo puede ser posible que Dios exista con tanta maldad? Si yo fuera Dios, hubiera acabado con el mundo, mi hermano. Exactamente, porque Dios es paciente, bondadoso y misericordioso y que no ha acabado el mundo, porque tú eres parte de ese problema. Entonces Dios también tendría que eliminarte. Pero dice que Dios es paciente porque Él no quiere que nadie muera, sino que se arrepientan de la maldad. Así que si Dios no ha acabado con este mundo por la maldad de Él, es a causa tuya, para darte un chance, para darte misericordia de que tú te arrepientas, para darte el tiempo, porque Dios es paciente. Sin embargo, no vayan a pensar que lo que hacemos no tiene importancia, porque Dios lo trata con bondad para que se arrepientan. Es decir, que Dios todavía no acabó el mundo, porque tú posiblemente que sea un cristiano que Él quiere salvar, que sea una persona, mejor dicho, que Él quiera salvar, todavía no se ha arrepentido. Y a causa tuya, Dios sigue paciente, soportando y permitiendo la maldad del mundo. Entonces, Dios en su misericordia no es que no vaya a hacer el juicio y cumplir el castigo que Él dijo que iba a hacer a aquellos que pecan. No es que Dios diga, no, vamos a qué sé yo, que no. Dios es paciente y misericordioso, porque la paga del pecado es muerte, pero Él da tiempo y es paciente con el fin de que nos arrepintamos antes de darnos el castigo que merecemos. Para que tengamos un ejemplo de una manera más práctica y sencilla, si imaginamos que hoy, día lunes, hacemos un juicio contra un delincuentazo y es declarado pena de muerte, posiblemente no lo maten el mismo día. Y eso es algo que no sé de leyes, pero tal vez hoy lo declaramos muerto, pero el viernes es que vamos a hacer el juicio, la justicia de la pena de muerte. Pero ya él está condenado a morir. Es decir, que él es un muerto viviente, podríamos llamarlo. Él es un muerto viviente, porque aunque está vivo, su sentencia, su condena está próxima y va a morir. Entonces, cuando vemos el versículo que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado, es porque de alguna manera nosotros también somos ese preso, ese condenado, que estamos condenados a muerte porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos muertos vivientes a causa de nuestro pecado. Cada uno de nosotros pecando como quiere, sin importarle a Dios. Solo tenemos una sentencia, que es la muerte. Pero Cristo nos da vida
aun cuando estábamos muertos, aun cuando somos muertos vivientes. Y seguiremos explicando esto más adelante. Pero si nos fijamos en el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y algo muy importante es la palabra andaban. Si yo robaba motor hace 10 años y todavía hoy sigo robando motor, cuando tú me ves, tú dices, él robaba motor o él roba motor. Claramente él roba, porque yo continúo robando. Pero cuando la palabra dice ellos andaban en pecado, cuando ellos andaban en delitos, significa que ya no andan. Hay una diferencia en el tiempo del verbo. Antes yo andaba en pecado y ahora ya no ando. Por eso dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esos delitos en los cuales andábamos en otro tiempo. Así que para ponerle un orden cronológico y que no nos perdamos y que sea más fácil entender, quiero que veamos los 3 puntos principales de esta prédica. El primero es que todos estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Todos, absolutamente todos, pues todos somos pecadores. Pero dice que Cristo, que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Es decir, que primero estamos muertos y después Cristo nos da vida. Pero entonces el tercer punto es que después que estamos muertos y después que Cristo nos da vida, hay algo que ocurre. Y es que ya yo no ando en el pecado como andaba en otro tiempo, sino que ahora vivo en santidad. Este es el orden. Primero estamos muertos, Cristo nos resucita, Cristo nos da vida, y tercero, ya no andamos en pecado. Entonces, si continuamos con el siguiente versículo, dice: en los cuales Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y esta parte es muy importante, porque lo que nos está diciendo en palabras sencillas es que antes éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Cristo. Antes seguíamos la corriente del mundo. ¿Qué es la corriente? La corriente es lo cotidiano, lo que parece normal. ¿Y quién ha hecho que el pecado parezca normal, que no sea malo, que sea común, que sea sencillo, que no parezca tan ofensivo? El diablo. Entonces, si nosotros seguimos la corriente del mundo, si seguimos lo común, lo que no parece tan malo, que la infidelidad, que el divorcio, que no sé, que la fornicación, la mentira, todas esas cosas que se ven corrientes, pero son del diablo. Esas cosas parecen cotidianas. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, pero pertenecía al príncipe del mundo, que era Satanás, que opera en los hijos de la desobediencia, los que están camino para el infierno. Cuando nosotros seguimos esos pecados que nuestra carne y nuestra mente desean, nosotros estamos siguiendo a Satanás. Y tú me dirás: no, Saúl, pero yo no sigo a Satanás, yo no alabo a Satanás, yo no quiero saber de Satanás. Claro que tú no quieres de Satanás, pero sin darte cuenta estás ciego y lo estás siguiendo. Si vemos un ejemplo sencillo y claro, una persona, el dueño de la Nike, crea unos tenis y tú, que eres su cliente, te lo pones y lo usas constantemente. Ahora, tú no sabes quién hizo ese diseño,
Tú no sabes quién fabricó los tenis. Tú lo que sabes que te gustaron los tenis y te lo pusiste, pero tú no sabes el nombre del creador, ni te importa. Entonces algo parecido pasa con Satanás. Vivimos en el pecado, vivimos siguiendo la corriente del mundo sin saber cuál es la fuente, sin saber quién es el creador de ese mal. Nosotros lo usamos esos tenis y vivimos en el pecado sin saber que el creador es el mismísimo Satanás. Entonces, antes de ser vueltos a vida en Cristo, andábamos en la corriente del mundo, lo cotidiano, en el pecado, en el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Pero ahora ya no. Entonces, vamos al segundo punto del versículo. Una vez que estamos muertos en el pecado, Cristo nos da vida. Ya esos son los dos puntos. El primero, estamos muertos en delitos y pecados porque todos somos pecadores y todos seguimos la corriente del mundo que en ese punto, ¿verdad? Que nos agrada a nuestra carne y a nuestros pensamientos. Todos corremos hacia el pecado como si fuera cotidiano. Pero entonces entra el segundo punto, que Cristo nos da vida. Eso es lo que cada uno de nosotros podemos conocer como la salvación, la gracia, la cruz, lo que hizo Jesús por nosotros. Pero yo te pregunto, ¿tú de verdad sabes lo que quiere decir todo esto? ¿Cómo es posible que Cristo me da vida? ¿Alguna vez has escuchado que es importante que te portes bien para ir al cielo? Que si tú no vas a la iglesia no vas al cielo, que tú eres salvo por gracia y que Jesús murió por los pecadores, pero ahora a ti te toca portarte bien para que Dios te elija. Que tú tienes que ganarte tu salvación, que tú tienes que pelear tu salvación, que tú tienes que decir: Señor, te recibo como mi salvador y escribe el nombre del libro de la vida, que sé qué, para que Dios te salve. Que Jesús hizo su parte y que ahora yo tengo que hacer la mía. Entonces, la verdadera pregunta que vamos a hacer hoy es: ¿cómo yo soy salvo? Y esa pregunta es de las más complicadas y de las más fáciles a la misma vez. Si vemos Juan 3:16, dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo. En otra versión, lo estoy leyendo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice Jesús, que soy su único hijo, para que todo aquel que cree en mí no se muera, sino que tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera sencilla, fácil, lo más sencillo del mundo, dice ahí, para la salvación es creer. Eso es lo único que tú tienes que saber. De tal manera amó Dios al mundo para que aquel que en él cree no se pierda. Solo hay que creer. Entonces, tú me vas a decir que tú tienes que creer, pero que tú, aparte de creer, tienes que hacer tu parte para la salvación. Entonces, si eso es lo que tú piensas, si tú piensas que tú tienes que creer, pero también tienes que hacer cosas para ganarte la salvación, vamos a leer la segunda parte del versículo. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo sé que está complicado, pero el siguiente versículo dice que es más sencillo de entender,
porque por gracia, o sea, por regalo, por un don de Dios, por gracia, algo que tú no hiciste, sino que te lo dieron, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso es un regalo de Dios. No por obras, dice el versículo, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, no que te hayas ganado haciendo algo, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. El versículo claramente dice que Dios es rico en misericordia, y la misericordia es darle algo a alguien que pueda merecer lo contrario, o que padezca de algún sufrimiento o miseria. Misericordia es algo que nace de la persona que lo da, sin que tenga que ver por algo que haya hecho la otra persona. Por ejemplo, si yo te contrato a trabajar y tú trabajas, cuando yo te pague, yo no te estoy pagando por misericordia, yo te estoy pagando porque te lo debo. Si un día yo vi que tú eres un policía y que tú ayudabas a mucha gente y que me ayudaste a mí y que hiciste muchas cosas buenas por mí, y un día te veo en una necesidad y yo pienso en eso que tú hacías por mí, yo voy y ayudo en tu necesidad, yo no te estoy ayudando simplemente por misericordia, sino por agradecimiento, por algo que tú hiciste por mí, pues yo ahora lo hago por ti. Sin embargo, si un día estás en la calle y ves un delincuente en el piso clamando por agua y por algo de comer, y tú sabes que es un delincuente, un malhechor, alguien que hace lo malo, que roba, que asesina, lo que sea, pero ves que él tiene hambre, tú te compadeces y le das de comer y de beber, tú se lo estás dando por compasión y misericordia. Ambas cosas van de la mano, pero tu misericordia y tu bondad van hacia ese delincuente, no por algo que haya hecho, porque si es lo que él se merece, pues nada bueno sería, pero tú se lo das no por cómo es él, sino por cómo eres tú, porque tú eres misericordioso y porque tú tienes compasión. Y eso es exactamente lo que significa la misericordia de Dios con nosotros. Nosotros somos ese delincuente que clama en la calle y que tiene sed, pero que no merecemos absolutamente nada más que condenación, más que rechazo, más que el hambre, más que la sed, más que estar tirado en el piso. Eso es lo que merecemos. Sin embargo, Dios, que va caminando por la calle, nos ve tirado y nos ve, y no por nada de lo que nosotros hayamos hecho, no por nuestra justicia, porque lo que somos son delincuentes, no porque Él nos deba algo, no porque Él nos deba un agradecimiento, sino porque Él, o sea Dios, es rico en misericordia, nos ve y se compadece de nosotros y manda a Jesús para salvarnos. Por lo tanto, como sigue diciendo el versículo, Él es rico en misericordia porque con su gran amor, aún nosotros estando muertos, Él nos dio vida. Tú puedes decir, no, porque Dios me salvó porque yo hice las cosas bien, Dios me salvó porque yo me comporto como un hombre correcto, yo no ando haciendo tantas cosas malas en la calle. Pero bro, el versículo te está diciendo que estamos muertos, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados. Y te pregunto, ¿acaso puede un muerto darle vida a alguien?
¿Acaso puede un muerto revivirse a sí mismo? No hay forma. Solamente un vivo con poder puede darle vida a alguien que está muerto. Y el que está muerto está muerto y no puede hacer absolutamente nada para vivir. Mas si ese muerto recibe la misericordia y la compasión de un vivo y un vivo con poder que pueda revivirnos, pues es la única manera que tiene de volver a vivir. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Todos sabemos que Jesús murió por nosotros, pero esa muerte tiene un significado importantísimo para nuestra vida. Y es que, como el primer ejemplo, nosotros somos condenados en un juicio a muerte. Nosotros somos esos muertos vivientes porque hemos pecado. El juez vio un delito en nosotros. El juez vio un pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la justicia verdadera exige muerte. El juez, aunque sea misericordioso, aunque sea bueno, aunque sea bondadoso, no puede dejar a una persona libre cuando es culpable. Si esa persona merece la muerte y él lo suelta, no es un juez justo. Por lo tanto, ahí está el pecado en nosotros. Y ese pecado tiene que ser pagado sí o sí. Y la paga es muerte. Entonces, ¿qué dilema nos encontramos? Porque Dios es misericordioso y quiere soltarlo, pero también es justo y necesita hacer justicia. Ese pecado tiene que ser pagado. Así que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia y en su inmensa sabiduría, es el juez y mira el condenado a muerte, que somos nosotros, y nos dice: mira, yo tengo compasión de ti. Tú eres un delincuente y no has hecho nada para ganarte el favor. Eres culpable y mereces el sufrimiento, mereces la cárcel, mereces la muerte por tus pecados y tus errores. Tú no mereces nada. Sin embargo, el mismo juez también le dice que aunque tú no te mereces nada, yo soy lleno de amor, yo soy compasión, yo soy gracia, yo soy justicia, yo tengo que cobrar el pecado, pero también yo soy misericordia. Tu pecado tiene que ser pagado y la paga del pecado es muerte. Así que en tu lugar y por mi inmenso amor, mi precioso Hijo, que también está lleno de amor y misericordia, está de acuerdo conmigo. Y ambos estamos de acuerdo en que Él va a dar su vida por ti. Jesús, el Hijo del Juez, santo, bueno, inocente, es quien toma el lugar por nosotros, que somos malos, dañinos y culpables. Él sufre el dolor que nosotros deberíamos sufrir. Él tomó nuestro lugar. Pero Cristo Jesús, el Hijo del Juez, es más valioso que cualquier delincuente. Por lo tanto, su justicia, su bondad, su divinidad es mayor que la deuda. Porque como dijimos, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús es la misma vida. Jesús en esencia es la vida. Es como si el pecado, por decirlo de una manera que podamos entender,
como si esa muerte valiera 100.000 millones de pesos. Nosotros, culpables, malhechores, que estamos en el juicio, nunca podríamos satisfacer o pagar esa deuda. Pero Jesús, que es el Hijo del Juez, es millonario. Y por lo tanto, cuando es condenado, muere y paga la deuda. Pero aún así le quedan millones y millones infinitos, pues es el Hijo de Dios. Así que la deuda de todo el pecado, no solo tuyo, sino de todo aquel que en él crea, puede ser pagado por Jesús. Esos 100.000 millones de pesos que tú debes es pagado por Jesús en cada creyente. Él tiene el dinero. Y no estamos hablando de algo monetario, estamos hablando de justicia. Él es lo suficientemente justo y santo para tomar nuestro lugar y nuestras deudas y pagarlas. Y no solo pagarlas, sino que le sobra todavía justicia. Le sobra grandeza porque Él es el Hijo de Dios. Por eso Jesús paga nuestra deuda y toma nuestro lugar. Y no solo muere por nosotros, sino que resucita. Y así como Él resucita, nos resucita juntamente con Él. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Nosotros éramos condenados a muertes y Él tomó nuestro lugar y nos da vida juntamente con Él. Pero Jesús, en su inmenso amor, en su inmensa gracia, no solo nos resucita, sino que nos invita a su casa. Y cuando hablo de que nos resucite, estoy hablando la vida que viene después de nuestra vida física. Estoy hablando después de la muerte. Entonces, después de eso, Él nos invita a su casa. Ya nosotros no somos delincuentes, ya nosotros no somos culpables, sino que ahora somos adoptados por el juez. Él no solo nos libró de la muerte, no solo nos pagó nuestra deuda, sino que también nos adoptó y ahora somos hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora podemos gozar juntamente las riquezas de nuestro Padre. Volvemos y leemos el versículo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. No solo nos libró del infierno, sino que ahora nos da las riquezas de su gloria en el cielo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, que es en Cristo Jesús. Nuevamente, porque por gracia sois salvos, y eso es por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos un delincuente condenado a muerte, que fuimos rescatados por Jesús y ahora gozamos de sus riquezas, no por nada de lo que yo haya hecho, no por nada de lo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesucristo hizo por mí, porque Él tomó mi lugar, porque Él murió por mí y porque Él resucitó para darme vida juntamente con Él, porque el juez tuvo compasión y misericordia y decidió salvarnos, siendo nosotros pecadores. Él nos salvó, no cuando yo cambié mi vida, no cuando yo empecé a hacer las cosas bien, no cuando yo elegí obedecerlo. Dios nos salvó cuando estábamos
muertos en el pecado, cuando estábamos en el lodo, cuando éramos basura, cuando éramos delincuentes condenados, Dios nos salvó. Entonces, si Dios me salvó y me adoptó, ¿significa que yo puedo hacer lo que yo quiera? Nuevamente, si vemos los 3 pasos, son los siguientes. Lo primero es que estás muerto en delitos y pecado. Lo segundo es que Cristo te da vida. Y lo tercero es que ahora ya no andas en pecado. Cuando yo deje de andar en pecado es que Dios me da vida. Cuando Dios me salva es cuando yo dejo de pecar. De ninguna manera. Si vemos el orden, primero estamos muertos y luego Dios nos salva. Por lo tanto, mi salvación no depende de lo que yo haga, sino depende de lo que Dios hizo. Dios me salvó cuando yo era pecador, no cuando yo era santo. Dios tuvo misericordia de mí cuando yo era delincuente, camino al infierno, no cuando yo ya iba a la iglesia. No te mereces la salvación. No haces nada para ganarla. No la recibes por tus obras, por tu comportamiento, por tu justicia. La gracia, tú eres salvo porque es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que yo tengo esa gracia? ¿Cómo yo sé que Dios murió por mí? Entonces ahora viene el tercer paso. Ya no andas en pecado. Ya el pecado no reina en tu vida ni eres esclavo de él. El versículo 10 de Efesios 2 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Somos hechuras suyas, creados para buena obra. Las buenas obras no vienen antes de ser salvo, vienen después de ser salvo. Sí, ya Dios me salvó y no por nada de lo que ya haya hecho. Sí, Jesús tomó mi lugar y me adoptaron en la casa del juez. Pero si esto pasó, ¿volveré yo a pecar y volveré a vivir en los delitos en los que yo andaba antes? De ser así, entonces lo que nos esperará es sentencia. Pues si yo no vivo como el Hijo de Dios que me adoptó, es porque significa que yo no estoy adoptado. Y es algo que debemos tener mucho cuidado. Para ponerlo de una manera más práctica y sencilla, el perro ladra porque es un perro. Él no se convierte en un perro porque puede ladrar, sino que él ladra porque ya él es un perro. Entonces, nosotros hacemos cosas buenas, actuamos en justicia, somos obedientes, no para que Dios nos adopte, sino porque ya somos adoptados por Dios. Yo no hago la cosa buena para que Él lo haga, porque primero Él me adoptó, Él me salvó. Entonces, como Él lo hizo, yo ahora hago las cosas bien. Pero no hago las cosas bien para que Dios me adopte, sino porque Dios ya me adoptó primero. El Padre que te adopta y te llama hijo, no espera que te vuelvas como su hijo mayor, santo de la noche a la mañana. Dios sabe que tú no te vas a ser el hombre más santo del mundo entero de un día para otro. No es que Él no vaya a perdonarte los errores que tú vas a cometer, porque Él sabe que vamos a cometer errores. Sin embargo, lo que Él sí espera de ti es que cada día imites a su Hijo mayor, que es Jesús. Tu buen comportamiento para nada va a hacer que Dios te adopte, porque ya tú eres adoptado. Dios no te va a salvar porque tú hagas las cosas bien. Dios te salvó cuando tú eras pecador
y después de ahí tú empiezas a hacer las cosas bien. Él nos dejó un compañero, un consolador, que es el Espíritu Santo, y nos enseña a vivir de la mejor manera, guiándonos cada día para ser como Jesús. La salvación, ¿cómo soy salvo? No es ganado, no es por obras, no es por justicia propia, no es por ir a la iglesia, no es porque yo ayudo al pobre, no es porque yo no hacía tanta cosa mala. La salvación y tu salvación viene porque es un regalo inmerecido de parte de Dios. Sin embargo, después de que la tienes, el Espíritu Santo vive en ti y te lleva a obrar bien. La salvación no es fe más obras. No es que tú vas a hacer las cosas y vas a obrar bien y Dios te dará fe. La salvación se da con fe. La salvación existe cuando solo hay fe de que has sido salvado, no por nada que tú hayas hecho o puedas hacer. Pero si tú tienes la fe, vas a orar bien. La fe, la salvación no es fe más obras, pero la fe y las obras están juntas. Es muy importante que tengamos cuidado, que abramos los ojos y veamos en cuál de los tres pasos estamos, porque si nos equivocamos podemos cometer un error bastante grande. Estamos todavía muertos en delitos y pecado, todavía vivimos pecando, no te importa lo que Dios dice, sigues las corrientes del príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Acaso visitas la iglesia porque de verdad quieres ser un hijo de Dios? ¿O simplemente para satisfacer tu conciencia, para cubrir tus culpas, para engañarte a ti mismo y decirte, sí, yo voy a la iglesia? ¿O de verdad, genuinamente, tú estás consciente de que estás a días, a años, a meses, minutos o a lo mejor segundos para ser condenado a la pena de muerte? Lo más importante de tu vida es que evalúes y pienses si de verdad vale la pena seguir la corriente del mundo y estar dispuesto a sufrir la mayor condenación, que es la muerte y la muerte eterna. No sé si tal vez sientes que estás en este punto, pero quiero que sepas que Dios ya mandó a su Hijo para que muera en tu lugar. Pero te pregunto yo, ¿quieres ser adoptado por Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres que Dios te salve? La verdad es que mi mayor consejo es que ni lo pienses. Simplemente corre a los brazos del Señor. Ruégale que quieres ser su hijo. Ruégale que Él tenga misericordia de ti. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que hay pecados que no puedes superar todavía. Pero ríndete a Él. Ríndete al Espíritu Santo, porque Él te seguirá ayudando. Dios no está esperando que tú seas perfecto, ni que obres bien para adoptarte. Él te quiere adoptar así, aunque seas un delincuente, aunque vivas en pecados. Él pagó tu deuda y te adoptó cuando éramos pecadores, no después de ser santo. Así que corre hacia Dios sin importar tu condición. El segundo punto es que Cristo te da vida. Si ya, escuchando todo esto, tú entiendes que no quieres ser ese preso condenado, que no quieres morir,
y que quieres vivir con Dios, déjame decirte que si ese es el camino que tú quieres tomar, felicidades, porque ya la deuda ha sido pagada. El pecado ya fue pagado y Jesús tomó tu lugar y eres bienvenido a la casa del Padre. Alégrate y gózate en la salvación que Dios te ha dado. Ya Dios te adoptó y Él no te va a desamparar. Cuando Dios elige a alguien, Él no lo suelta. Así que si tú eres un hijo de Dios, siempre lo serás. Él entiende que vas a pecar y lo sabe, pero no lo apoya ni lo aprueba. Él conoce nuestra condición y nuestra debilidad, pero siempre espera nuestro mayor esfuerzo y nuestra dedicación en ser santos como Él es santo. Por eso nos deja el Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude cada día. El último paso es que si ya no estás muerto, si ya Cristo te da vida, entonces ya no andas en pecado. Este paso requiere los primeros dos. Si no quieres ser condenado, si crees que Dios te salvó y el Espíritu de Dios que mora en ti necesariamente te lleva a hacer lo bueno, te ayuda a crecer cada día constantemente como Jesús. Es mentira que tú eres un hijo de Dios y no te importa pecar. Es mentira que Dios te adoptó según tú, pero vivas en el pecado sin que esto te afecte. Si pecas deliberadamente, sin ningún tipo de preocupación, es necesario que revises tu vida, porque puede que estés engañado y no hayas pasado por el primer paso. Si ese es tu caso, estás muerto y es necesario que corras y te arrepientas clamándole a Dios misericordia y su vida. Nuevamente, que estés en este paso no significa que no vas a pecar. Que ya hayas reconocido la salvación de Dios no significa que no volverás a caer en el pecado. Pero déjame decirte que ahora ocurrirá todo lo contrario. Si sigues a Dios, te darás cuenta lo mucho que pecas, lo corrupto que es tu mente, lo corrupto que es tu corazón y tus pensamientos, porque mientras más te acercas a la luz, más expuesto está tu oscuridad, tus pecados. Pero habrá algo diferente, porque mientras antes estabas muerto y seguías la desobediencia y el pecado, no te afectaba en tu corazón. Pero ahora, cuando peques, no te vas a sentir conforme. Puede que pases por un tiempo sin reconocer el pecado, pero cuando lo reconozcas, te darás cuenta que algo en tu corazón es diferente. Tu corazón debe remeniarte y llevarte rápidamente a clamar el perdón a tu Padre. Alguna incomodidad, alguna vergüenza o inquietud tendrás en tu mente si eres un hijo de Dios cuando peques. No hagas como Adán. No te escondas de Dios cuando peques. No te rindas al pecado. No pienses que si pecas y pecas, lo mejor es rendirte o esconderte, alejarte de Dios, alejarte de su iglesia, alejarte de todo de su palabra, sino todo lo contrario. Recibe el amor y el perdón que Dios nos da a través de su misericordia, a través de su amor, a través de su gracia. Que estés en una iglesia puede ser una muestra de que de verdad intentas cambiar. Y Dios sabe todos tus esfuerzos. Y dice la Biblia que nada de lo que hagas
para el Señor será inútil. Así que lo más mínimo que creas, Dios lo ve. No te rindas al pecado y disfruta del amor y la misericordia que Dios nos ha dado a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo soy salvo? Solamente creyendo en aquel que vino y dio su vida por mí. Pero si genuinamente creo en lo que Dios hizo, de ninguna manera yo voy a vivir ignorándolo. De ninguna forma yo sabiendo que fui liberado de la peor ira, de la peor condenación, de la muerte, y yo sé que alguien me rescató, es imposible que yo lo ignore. Así que si de verdad tú crees que crees, es necesario que tu vida refleje eso que tú dices. Yo te agradezco si llegaste a este punto y quiero orar por ti y por mí. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este mensaje. Te pido, Dios, que tú me salves. Te pido que tú tengas misericordia de mí, que tú no me abandones, que no me dejes. Y quiero recibir esa salvación, Señor, que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero ser de los tuyos, Señor. Yo sé que no soy el que mejor se porta, sé que fallo mucho, sé que hay cosas que no entiendo de ti, sé que la duda me abraza, pero ayúdame a creer en ti. Ayúdame a recibir esa salvación que tú regalas. Ayúdame a valorar lo que tú has hecho por mí y vivir conforme a esa gracia que tú brindaste. Gracias por todo y perdóname por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.